¿Qué tal, queridos colombianos? Definitivamente hay que ver y se sorprende uno del doble rasero que tienen ciertos colombianos respecto a posiciones políticas, económicas de nuestro país. En meses pasados, cuando estudiantes, trabajadores, docentes, parte de salud de Colombia pedía que se salvara, que se fortaleciera la parte educativa, la parte de los hospitales, el personal, que las universidades tuvieran mayor presupuesto, muchas de esas personas, de las cuales pues trato de hacerles una crítica constructiva, decían que esos cuentos eran de mamertos mantenidos, de que no había tanto presupuesto, que la educación no debía ser totalmente gratuita, que lo que servía era para montar ahí gente de izquierda, comunistas, castrochavistas, bueno, en fin. El hecho era que no había presupuesto, que Iván Duque estaba haciendo lo que más podía hacer por estas personas y por este sistema. Y ahora que viene la empresa, la compañía Avianca, a solicitarle apoyo al gobierno nacional, tengo entendido que no está pidiendo limosna ni mucho menos, pero sí está pidiendo que de los recursos de los colombianos, de ese dinero que se dispone en esta crisis que está padeciendo el mundo, pues se le otorguen créditos, se le otorgue ayuda directa, cuando en meses pasados esa misma aerolínea Avianca fue totalmente poco solidaria con las personas del Meta cuando hubo el taponamiento de esta vía tan importante, cuando hubo ese derrumbe. Cuando había y hay temporadas altas, se ha aprovechado de eso para subir los tiquetes con precios exorbitantes y pues difícil y que ahora venga a pedir ayuda al gobierno con nuestro dinero, porque es nuestro dinero el que está ahí. Dinero que se puede utilizar para las pequeñas y medianas empresas, las cuales otorgan empleos a la mayoría de colombianos, que hoy en día están en la quiebra, que hoy en día no han podido pagar la nómina como debe ser a sus empleados, en fin, están en apuros. Entonces me parece bastante ridículo, me parece bastante hipócrita de muchas personas que hoy vengan a pedir o apoyar a Bianca con su petición al gobierno, pero que en meses pasados no lo hacían con los estudiantes, con la parte de salud, con la parte de educación, con la parte laboral, que muchos se manifestaron y fueron satanizados, fueron tildados de ilegítimos, de izquierdistas, petroñeros, castrochavistas, en fin. Es difícil entender la gente de este país y sobre todo en estas circunstancias, que ahora vengan a pedir o apoyar a una multinacional que en su mayoría es extranjera, que sus dueños son multimillonarios, que se llevan las ganancias y las invierten en otros países y que ahora que están en crisis vengan a pedir ayuda. Y lo más irónico que muchas personas, de esas personas que ahora están apoyando a Bianca, en fin, vengan a decir que el Estado colombiano tiene que intervenir, tiene que ayudar. Entonces, ¿cómo es ese cuento de que la economía, de que el mercado se regula solo y que el Estado no puede intervenir de mayor forma en la economía? ¿Cómo es eso? O sea, el Estado sí tiene que intervenir cuando hay crisis, el Estado sí tiene que intervenir cuando estas empresas no están cotizando como lo venían haciendo, pero cuando esas empresas abusan, imponen sus precios como quieren, cuando estas empresas no les importa el usuario, cuando estas empresas hacen con su servicio lo que les da la gana, ahí el Estado no puede intervenir. Esa es la lógica que tienen muchos por ahí, y no estoy hablando de capitalismo, de comunismo, ese tipo de cosas, porque entramos en una discusión que es bastante poco productiva, pero sí el discursito que utilizan muchos para tratar de legitimar a esas empresas en su actuar, pero que cuando están en sus peores condiciones, pues vienen a decir que el Estado tiene que ayudarles. Y algo que voy a decir ya terminando, y es que estas empresas tienen dueños con mucho dinero. No estamos hablando de una empresita o que se apenas se está levantando. Sí, sabemos que Avianca está en su peor situación económica, pero no es
Y no se trata simplemente por el coronavirus, sino esto viene de cuestiones de años pasados, de sus negocios, en fin, no sé cómo manejan eso ahí. Es una empresa que además se ha comportado criminalmente con sus empleados. Recordemos que tiene procesos por haber pues utilizado las famosas chuzadas con sus pilotos, en fin, que ha realizado masacres laborales, que bueno, ha habido explotación a sus empleados y pues que sus dueños, sus directivos gozan de las mieles de esas ganancias, y lo que acá se está hablando es pues de la parte financiera de esta empresa. En fin, yo creo que la gente debe ponerse y aterrizar, sí, aterrizar como lo está haciendo Avianca en este momento por el coronavirus, y aterrizar los colombianos que tratan de defender a estas multinacionales. Es cierto que las empresas y las grandes, bueno, sobre todo esas grandes empresas son importantísimas, claro que sí, para el pueblo colombiano, para el mundo, para desarrollar la economía, son importantes, pero no son indispensables. Y es más importante la ciudadanía colombiana que hoy en día padece esta situación. Es más importante las pequeñas y medianas empresas que aportan el empleo a la mayoría de colombianos. Entonces no vengan acá a tirárselas de muy colaboradores con esta empresa que por años ha exprimido el bolsillo de los colombianos con sus sobrecostos en los tiquetes. Y sobre todo cuando tenemos una empresa estatal que es Atena, que debería tener el mayor respaldo, y ojalá lo tenga, del pueblo colombiano y del Estado colombiano con nuestro dinero, ¿sí? Y que se fortalezca y que en últimas no termine siendo privatizada, como comúnmente pasa con las grandes empresas de este país. Y son empresas que, si se trabajan bien, pueden aportarle mucho a Colombia. Entonces, pues la reflexión es esa. Dejen de ser tan... tener ese doble rasero y esa hipocresía con los mismos colombianos. Cuando el colombiano de a pie, el colombiano que padece las difíciles situaciones, trata de protestar, lo estigmatizan, lo echan a un lado, lo miran feo, lo tildan de cuánta vaina hay. Pero cuando se trata de las multinacionales y de directivos, de personas multimillonarias que ahora vienen a tirárselas de pordioseros, vienen a apoyarlos. O sea, tengamos un poquito de conciencia con la gente, tengamos un poquito de respeto con la ciudadanía colombiana, y la invitación es a eso, a que miremos bien lo que necesita Colombia en este momento, y que es inversión en mayor medida para su población, para las empresas, las pequeñas y medianas empresas, y no siga pasando lo que viene pasando en este gobierno. Es que yo no entiendo por qué la gente no se da cuenta que están tumbando a los ciudadanos, ¿sí? Las grandes empresas se están quedando con el mayor porcentaje de todos esos dineros que se están disponiendo en estos momentos. Veíamos el caso de Finagro, donde la mayoría de empresas, grandes empresas, se quedaron con ese dinero. Según entiendo, algunas están devolviendo, entre comillas, pero para devolver esos contratos sabemos que van a haber unas penalizaciones y que obviamente van a salir beneficiadas esas empresas. Y los pequeños campesinos pues se quedaron con las migajas. Eso es lo que pasa. También observamos que hay ciertas ayudas del gobierno nacional, que me parece terrible que le coloquen esos títulos de ayudas del gobierno nacional, cuando son retribuciones de nuestros impuestos, que ha sido administrada por el gobierno nacional, y que por cuestiones constitucionales, que por cuestiones legales, pues en estas situaciones se le debe devolver al pueblo colombiano. Es simplemente eso. Entonces, pues acá le colocan títulos y acá endiosan a esos políticos que nos han robado, que nos han estafado, simplemente porque llegan las supuestas ayudas, que no son ayudas, simplemente son retribuciones económicas que ustedes, queridos colombianos, por años han pagado en impuestos, en tributos, a, a la parte de tesorería, de hacienda del gobierno nacional. Entonces el gobierno no le da nada a nadie, téngalo por seguro, mucho menos las grandes empresas y los bancos, que por cierto son unos vampiros en estos momentos,
que absorben el mayor capital que pueden de estas